Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender juntos a calcular la medida del tercer lado que desconocemos en este triángulo. Conocemos uno de sus lados, que son 5 centímetros, el siguiente lado, que son 4 centímetros, y dos de sus ángulos. No lo conocemos, pero sí sabemos que uno de ellos es el doble de este que nos encontramos aquí. No sabemos la medida del ángulo, pero este de aquí sabemos que es el doble de este. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo resolveríamos la medida de este lado? Vamos a ello. Primero vamos a empezar a completar cuánto mediría este ángulo. Nosotros ya sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Si este ángulo de aquí mide 2 alfa y este ángulo de aquí mide alfa, 2 alfa más alfa sería 3 alfa. Si cogemos la suma de los tres ángulos, que son 180 grados, y le restamos la medida de estos dos ángulos, que es 3 alfa, esto sería la medida de este tercer ángulo. Por lo tanto, este tercer ángulo medirá 180 grados, 180 menos 3 alfa. Una vez completados los tres ángulos, ¿qué podríamos hacer más? Si aumentamos el triángulo y cogemos el ángulo este que tenemos aquí, cuya medida es el doble de este ángulo, y le trazamos su bisectriz, si recordamos que es una bisectriz, no es más que una semirrecta en donde divide a dicho ángulo en dos mitades iguales. ¿Qué es lo que ocurre al trazar la bisectriz de este ángulo que tenemos aquí? Que el triángulo que teníamos principal ahora lo hemos transformado en dos triángulos, cuyo ángulo de aquí mide alfa, este ángulo de aquí también mide alfa, y podemos calcular la medida tanto de este ángulo como de este ángulo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si observamos, aquí tenemos alfa y alfa. Y la medida de este tercer ángulo de este triángulo lo hacemos cogiendo 180, que es la suma de los tres ángulos, le restamos los dos ángulos que conocemos, alfa más alfa, que sería 2 alfa. Luego este ángulo de aquí medirá 180 grados menos 2 alfa. ¿Y cómo podemos calcular este ángulo de aquí, de este triángulo? Pues haciendo los mismos pasos que aquí. Si la suma de los tres ángulos son 180, pues a 180 grados le tenemos que restar la suma de estos dos ángulos, que es alfa más 180 menos 3 alfa. De ahí averiguamos la medida de este ángulo. ¿Y cuánto será? Pues eso será 180 grados menos alfa, menos por más, que es menos 180 grados, y menos por menos más 3 alfa, que eso es igual a este 180 menos 180 se nos iría, y a 3 alfa le restamos una alfa, llegaríamos a 2 alfa. Luego este ángulo de aquí nos mide 2 alfa. Ya tenemos completado la medida de los ángulos, tanto de este triángulo, que vamos a llamar el triángulo de la izquierda, por ejemplo. El triángulo de la izquierda será este de aquí. El triángulo de la derecha será este de aquí. Y vamos a llamar al triángulo primero, el triángulo principal. Vamos a ir trabajando con dichos triángulos para intentar buscar
la medida de este lado. ¿Qué podemos observar? Si nos centramos en el triángulo de la izquierda, observamos que dicho triángulo tiene dos ángulos iguales. Siempre que nos encontremos con un triángulo con dos ángulos iguales, dicho triángulo es un triángulo isósceles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que dicho triángulo también tiene dos de sus lados iguales. Tiene dos lados iguales y uno desigual. Por lo tanto, lo que mide desde aquí a aquí, no sabemos lo que mide, lo vamos a llamar L de lado, pero esta medida de aquí a aquí va a ser la misma. Tenemos dos lados iguales y uno desigual. La medida de este lado va a ser la misma que la medida de este lado, por ser un triángulo isósceles. Y si observamos el triángulo de la derecha, ya tenemos sus tres ángulos, este lado que es L, este lado que son 4 centímetros y este lado de aquí. Si nosotros sabemos que todo el lado es X y ya conocemos que una parte es L, esta parte de aquí será X menos L. Ya tenemos todos los datos completados. Si observamos ahora el triángulo principal y el triángulo de la derecha, ¿qué ocurre con ambos triángulos? Fijaros en los ángulos. El triángulo principal tenemos un ángulo que es alfa, el otro ángulo 2 alfa y este ángulo es 180 menos 3 alfa. Si observamos el triángulo de la derecha tenemos un ángulo alfa, otro ángulo 2 alfa y otro ángulo 180 menos 3 alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que este triángulo de la derecha es semejante al triángulo principal, solo que está en posición cambiada. Ambos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque ambos triángulos tienen los tres ángulos iguales. Por lo tanto, sus lados son proporcionales. Si cambiamos el triángulo de la derecha de posición para que se asemeje al triángulo principal, tendríamos el lado comprendido entre el ángulo alfa y 2 alfa, el lado del ángulo alfa y 2 alfa, que es L, el lado de 2 alfa y 180 menos 3 alfa, tendríamos 2 alfa y 180 menos 3 alfa. Ese lado sería el que mide X menos L. Y el lado comprendido entre el ángulo alfa y 180 menos 3 alfa, es decir, este lado de aquí, el lado comprendido entre alfa y 180 menos 3 alfa, es aquel lado que mide 4 centímetros. Una vez colocado el triángulo de la derecha de esta forma, observamos que con el triángulo principal ambos triángulos son semejantes. Tienen los mismos ángulos y sus lados guardan proporción entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que la razón entre este lado del triángulo principal y este lado, es decir, 5 es AX, va a ser igual, va a guardar proporción entre este lado de aquí, del triángulo de la derecha, y este lado de aquí, 4. Es decir, que 5 es AX como este lado es A4. Guardan proporción entre ellos. Si observo, aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, con la incógnita X y con la incógnita L. Necesito otra ecuación para poder buscar tanto el valor de la X como el valor de la L. Solo que a nosotros nos interesa averiguar el valor de la X. ¿Cómo puedo buscar la otra ecuación? Pues con los otros lados del triángulo. Este lado
del triángulo principal, 4, la razón que hay entre este lado y este lado, 4 es AX, va a ser igual, va a guardar proporción entre la razón de este lado del triángulo de la derecha, que es X menos L, entre 4. La razón de estos dos valores en el triángulo principal va a ser igual a la razón entre sus lados correspondientes del triángulo de la derecha. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya simplemente resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? Producto de extremos es igual al producto de medios, es decir, X por L va a ser igual a 5 por 4, que es 20. Y en esta ecuación hacemos lo mismo, 4 por 4, 16 va a ser igual a X por X menos L. Seguimos desarrollando esta ecuación y tendríamos 16 es igual a X por X, que es X al cuadrado, menos X por L. Como X por L es 20, lo sustituimos aquí y tendríamos 16 y este menos 20 lo colocamos delante del igual como más 20 y eso es igual a X al cuadrado. 20 más 16 sería 36, 36 es igual a X al cuadrado y como observamos es una ecuación de segundo grado. Si despejamos el X, este cuadrado, esto va a ser igual, va a tener dos raíces, dos soluciones, más menos la raíz de 36, que eso es igual a más menos 6. ¿Con cuál solución nos quedamos? Pues nos quedamos con la positiva. La solución negativa no nos cabe aquí, porque estamos calculando el lado del triángulo y el lado de un triángulo no va a ser negativo. Despreciamos la solución negativa y nos quedamos con la positiva. Luego, ¿cuánto mide este lado del triángulo? Pues este lado del triángulo mide 6 centímetros y ya sí tendríamos el ejercicio resuelto. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.